Hola hermanos, estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. Soy el pastor Gamaliel Torres Rojas para aquellos que nos visitan por primera ocasión. Y saben, les estoy predicando desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Qué gozo es estar con ustedes una vez más. Este día tan especial vamos a dedicar tiempo para seguir estudiando la santa palabra de Dios. El título del tema de hoy, quiero que pongan mucha atención, lleva por nombre Un Dios de oportunidades. Y saben, queridos hermanos, esto es algo que debemos recordar una y otra vez. Dios es un Dios de oportunidades. Durante estos días hemos estado estudiando de una forma sorprendente las profecías de Daniel y cómo a través del poder del Espíritu Santo pasaron cosas hermosas. Podemos recordar que en Daniel capítulo 2, Dios se manifestó al rey Nabucodonosor y le reveló el futuro del mundo a través de un sueño que él no recordaba. Y como no lo recordaba, había mandado matar a todos los sabios y a todos los adivinos de su reino, entre los cuales se encontraban Daniel y sus amigos. Pero gracias a que ellos se pusieron bajo el poderoso brazo de Dios, empezaron a orar. Dios le reveló a Daniel lo que iba a acontecer, le reveló el sueño que había tenido Nabucodonosor, y cuando él va y lo presenta, Nabucodonosor vimos que reconoció al Dios del cielo. Pero pasaron casi 9 años entre el capítulo 2 y el capítulo 3, y parece ser que Nabucodonosor quería cambiar la historia. Y en vez de respetar el sueño revelado y tratar de hacerlo mejor en el periodo de tiempo que le iba a tocar estar gobernando, él quiso cambiar la historia y quiso que esa cabeza de oro que representaba Babilonia no fuera solamente la cabeza, sino que toda la estatua que él había soñado, que eran diferentes reinos inferiores uno del otro, que iban a llegar al mundo dividido a los pies de barro y de hierro, él decidió que no iba a ser así. Y decidió hacer una estatua en el campo de Dura de oro, de 27 metros de altura, y mandó que todos los líderes políticos, religiosos se reunieran en ese lugar para hacer una reunión de adoración, una falsa adoración, porque la adoración solo es para Dios. Y vimos cómo el Dios de los milagros inesperados, rescató a los amigos de Daniel. Y quiero decirte, queridos hermanos, que en forma muy sorprendente seguiremos estudiando las profecías en el libro de Daniel. Así que preparemos nuestro espíritu para ser inundados con la sabiduría de la palabra de Dios, y también nosotros hacer cambios en nuestras vidas, porque sabemos que Dios está llamándonos, está tocando la puerta de nuestro corazón y desea que nuestra vida cambie. Saben, queridos hermanos, es muy importante notar este mensaje de esta noche, porque quiero decirles que ahora vamos a estudiar el capítulo número 4 del sorprendente libro de Daniel. Y quiero informarles que en el capítulo 4 no se trata no es un escrito de Daniel propiamente. Es un escrito autobiográfico de Nabucodonosor. Sí, no lo escribió Daniel, fue Nabucodonosor, y ese escrito autobiográfico lo llevó a todas partes del vasto imperio babilónico, y todos pudieron conocer la historia final de ese orgulloso y poderoso monarca en los últimos días de su vida. Quiero decirles que entre el capítulo 3, cuando Dios salva de una forma milagrosa a Sadrach, Mesach y Abednego y le muestra al orgulloso monarca que no hay otro Dios más poderoso que él, y él lo reconoce y manda un edicto ahora para que todos adoren al Dios de Daniel, entre el capítulo 3 y el capítulo 4 que vamos a estudiar, los eruditos dicen que aproximadamente pasaron un poco más de 20 años. Sí, más de 20 años habían pasado cuando el orgulloso monarca hace su biografía de sus encuentros con Dios. Y ese escrito que él hizo en el capítulo 4 es el que vamos a estudiar en estos momentos. Quiero que pongamos mucha atención y busquemos Daniel,
capítulo 4, versículo 1 y 2. Y vamos a leerlo juntos. Daniel, capítulo 4, versículo 1 y 2. Saquen la palabra de Dios. Si lo tienes ahí en tu Biblia, si la tienes en algún dispositivo, es importante que compartas con aquella persona que está al lado en esta preciosa reunión. Daniel capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sean multiplicadas. Ahora estamos hablando ya de un hombre, parece ser que muy diferente. Una persona totalmente renovada fue cuando escribió este libro. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Sabes, querido hermano, es muy importante recordar que en estos tiempos el evangelio será predicado por testimonio. Y lo que estamos viendo en Daniel capítulo 4 es el poderoso testimonio de un monarca orgulloso que ahora estaba contando lo que había pasado durante sus encuentros con Cristo, en ese ir y escapar de Jesús, en ese ir y escapar de Dios, cuando él quería hacer su voluntad y Dios se le revelaba y él quería nuevamente hacer su voluntad y Dios estaba allí para decirle: hijo, te amo, deseo que tu vida cambie. Y sabes, eso se parece mucho a nuestras vidas. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tratado de seguir nuestros propios impulsos y deseos creyendo que es lo mejor? Pero Dios, con su amoroso brazo, nos llama y nos invita a tener una vida diferente. Sí, querido hermano, es importante que nosotros entendamos que Dios tiene un plan muy especial para ti, que Dios es el Dios de las oportunidades. Y quiero decirte con esto que la palabra de Dios nos da mensajes muy claros de esto que estamos mencionando. Vamos a seguir buscando en la palabra de Dios. Y quiero que mires esta imagen y leas junto conmigo Daniel capítulo 4, versículo 10 al 12. Daniel capítulo 4, versículo 10 al 12. Porque quiero decirte que el mensaje que tenemos en la palabra de Dios es sorprendente. Nabucodonosor lo estaba relatando y todas las naciones y en todo su reinado se conoció esta historia en el ocaso de sus días. Cuando él ya estaba terminando su vida, él escribió este capítulo y dice así: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Fíjate bien, él estaba en una especie de visión y él estaba contemplando lo que él le parecía un árbol tremendo. Y dice el versículo siguiente: crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaban a ver de todos los confines de la tierra. Y dice: su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Queridos hermanos, él describe de una forma muy precisa lo que él vio en esa visión de la noche. Y quiero decirte que él estaba impresionado. Esto es un asunto que él tenía que resolver y ver de qué se trataba esto. Y saben, queridos hermanos, muchas veces Dios nos habla de muchas maneras y en esta ocasión le habló a través de una visión. Y quiero decirte que Dios utiliza eso en nuestros días, pero también Dios nos habla a través de nuestros padres. Dios nos habla a través de nuestros líderes espirituales, los pastores, los ancianos de la iglesia. ¿En cuántas ocasiones no se han acercado ellos para decirnos algo para nuestro bien? Tal vez algunos de los que estamos aquí reunidos están en este momento, en este lugar, porque algún líder espiritual se acercó para hacerles una invitación. Qué importante es recordar que Dios está al pendiente de sus hijos y que sus hijos fieles están al pendiente de las almas que perecen. Y saben que en esta visión que él contemplaba, se estaba presentando ante él la imagen de su propia vida. Ese árbol representaba su poderoso imperio que estaba abrigando a personas de todas naciones, tribus, lenguas y pueblos.
estaba dando alimento por doquier, la prosperidad del imperio inundaba la tierra. Y él era el gran monarca que había sido puesto por Dios para administrar todos esos recursos. Pero sabes, querido amigo, que muchas veces no nos damos cuenta de cómo Dios nos utiliza para hacer una bendición para otros. Y al parecer este monarca está relatando lo que pasó en su cabeza y cómo Dios lo fue guiando hacia una morada segura. Vamos a seguir leyendo la santa palabra de Dios. Quiero que sigamos disfrutando de este viaje por el tiempo. Y entonces pasó algo en el sueño. Daniel capítulo 4, versículo 13 al 16. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Daniel capítulo 4, versículo 13 al 16. Dice el texto bíblico, Daniel 4, 13 al 16. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y he aquí un vigilante santo que descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra. Con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Qué impresionante lectura. Él estaba relatando lo que había visto. De pronto ese poderoso árbol que protegía a las naciones había sido cortado, no con una mano humana, sino que había sido cortado por el poder de un mensajero de Dios. Así que él está relatando cómo Dios le puso en su cabeza lo que iba a acontecer. Y quiero decirte algo, no es que cuando Dios dice que algo va a pasar, tiene que ser así. Si el ser humano cambia actitud, si tú y yo cambiamos nuestro estilo de vida, las cosas pueden ser diferentes, porque esas profecías son condicionales. Si seguimos así, pasará esto, pero si hay un cambio, Dios puede hacer maravillas en nuestras vidas, porque Dios es el Dios de las oportunidades y nos da una y nos da otra en cada momento de nuestra vida. Qué interesante es poder notar lo que estaba pasando y lo que estaba escribiendo este poderoso rey. Saben que Daniel 4:29 menciona lo que pasó 12 meses después. Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, algo sucedió. Y quiero decirte esto muy importante. Gracias a los avances digitales y a las personas que dedican tiempo a hacer estructuras digitales, podemos conocer un poco de cómo fue realmente la ciudad de Babilonia. Vamos a dedicar un tiempo para que veamos la belleza de esa ciudad, porque el incidente que te voy a contar pasó 12 meses después de haber recibido Nabucodonosor esta visión. De hecho, Nabucodonosor lo escribe y lo dice. 12 meses después pasó esto. Ahora, quiero que veamos cómo era esa ciudad tan maravillosa que Nabucodonosor, con el poder de Dios y con tanta gente que estaba a su cuidado y tantas naciones protegidas bajo ese follaje de árbol que representaba su reinado, estaban construyendo esa magnífica ciudad. Quiero que te percates de estas imágenes que te voy a mostrar. Ahí estamos viendo una toma panorámica de cómo podría verse la ciudad si pudiéramos ir en un helicóptero y pudiéramos ver cómo abastecía el poderoso río Éufrates toda el agua que esa gran ciudad necesitaba. Podían venir invasiones y ellos estaban seguros o se creían seguros detrás de sus murallas. El agua no les iba a faltar y el alimento tampoco. Así que el vasto imperio había sido construido de una forma sorprendente. Podemos ver que poderosas murallas de varios metros de espesor protegían toda la ciudad y los palacios y a la gente que en ella moraba. Por eso se describe un árbol frondoso que protegía y daba fruto y alimento tanto a los animales como a las aves del cielo. Y quiero decirte que había un puente que
podía hacer llegar y cruzar de una de las murallas a lo que vendría siendo el inicio de la poderosa ciudad. Y quiero decirte que la preciosa entrada que todavía hoy la puedes buscar en internet, o si alguna ocasión tienes tiempo de viajar e ir a ver todos esos magníficos edificios, todavía hoy esta puerta parcialmente sigue estando y la gente va y se puede tomar fotografías allí. Quiero decirte que los grandes jardines que habían eran completamente impresionantes. Una ciudad magnífica, algo bello, algo agradable a los ojos. Realmente podías tú deleitarte de acuerdo a lo que estamos viendo en estas imágenes reconstruidas. Y quiero decirte que verdaderamente era un lugar de delicia para los ojos, con sus jardines colgantes, con fuentes de agua por doquier. La gente podía vivir segura bajo la protección de este poderoso monarca que Dios le había dado el poder. Una belleza única, inigualable, tremendo. Si podemos imaginarnos cómo la gente al llegar a la ciudad veían todos estos jardines colgantes, realmente es algo de verdaderamente que haber sido impresionante. Pero de pronto, algo pasó en la mente de este hombre un año después, 12 meses después de que Dios le había presentado una visión. Y saben que él empezó a pensar que todo lo que había construido, que todas esas cosas hermosas que sus ojos veían, habían sido por él. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros así? ¿Cuántas veces al ver lo que hemos logrado en nuestro nivel académico podemos llegar a pensar que han sido por nuestra inteligencia? ¿Cuántas veces al ver el trabajo o el fruto del trabajo que tenemos y volteamos a ver nuestros bienes y decimos, lo he logrado yo? O simplemente cuando volteas y ves a tus hijos o se te acercan pidiendo comida, cruza por tu mente el pensamiento de que son tuyos. ¿Cuántos padres de familia no actuamos así? Pensamos que son nuestros hijos y no nos damos cuenta que por el poder milagroso de Dios una vida surgió y fue puesta en nuestras manos para cuidarla, para enseñarle a Dios, para administrar nuestros recursos. Y entonces empezamos a pensar como Nabucodonosor que esas cosas que tienen valor para nosotros fueron hechas por nuestra inteligencia o por nuestro esfuerzo o por nuestras manos. Qué triste es llegar a pensar así. Nabucodonosor, al ver todo el esplendor, él dijo, esto yo lo hice. Y no necesitamos ser millonarios o multimillonarios como Nabucodonosor. El ser humano así se comporta, así nos comportamos. Quiero decirte que Daniel capítulo 4, versículo 30 al 31 dice el siguiente mensaje. Habló el rey y dijo, 12 meses después de la visión del árbol frondoso que fue cortado, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y sabes, querido hermano, qué impresionante es ver que la profecía que se estaba cumpliendo, que la visión se estaba cumpliendo. Sí, la visión de ese árbol magnífico que había sido cortado, ahora se estaba cumpliendo en la vida del rey tan solo 12 meses después. Ya había pasado tiempo. Habían pasado cuando él tuvo su primer sueño y Daniel se lo revela 9 años. En el capítulo 2, después habían pasado, del capítulo 2 al capítulo 3, 9 años, y después del capítulo 3 al capítulo 4 que estamos estudiando, habían pasado más de 20 años, o sea, varios años entre cada incidente. 9 años aproximadamente del primer sueño, después casi 20 años después de que hubo ese poderoso milagro cuando Dios salvó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego.
Y luego le viene esta visión del árbol frondoso, del árbol, tremendo árbol que protegía a las bestias y a las aves de los cielos. Y entonces, después de un año, ahora el periodo de tiempo más corto, él olvida que realmente Dios es el que le había permitido ser el rey y que le había dado todo. Qué rápido olvidamos. Dios nos llama, nosotros subimos y olvidamos las maravillosas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Nos constituimos en los dueños y creemos que somos los arquitectos de nuestro propio destino y nos adueñamos de aquello que hemos construido. A veces pensamos que con nuestras propias manos. Pero sabes, querido hermano y amigo, debemos recordar de dónde proviene la inteligencia cuando tienes una buena idea y por esa buena idea subes de puesto o creas algo importante que puedes vender y puedes sacar recurso. ¿Porque eres muy inteligente? ¿Porque hay sabiduría en ti? ¿O será que Dios te dio esa sabiduría? Cuando tienes un cuerpo fuerte y tratas de explotarlo al máximo, y mucha gente dice, es mi vida, voy a hacer con mi cuerpo porque es mío lo que yo quiera, llegamos a pensar y nos adueñamos como Nabucodonosor pensaba que era el dueño, que era el hacedor, que era el arquitecto de todo. Y decimos lo mismo con nuestro propio cuerpo y decimos, esta vida es mía y nadie debe meterse en esta vida y yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Qué engañados estamos. Qué triste situación la del hombre como Nabucodonosor se encontraba. Y quiero decirte, querido hermano, que la palabra de Dios no se equivoca. Puedes buscar en tu Biblia Deuteronomio capítulo 8, versículo 16 al 18. Deuteronomio capítulo 8, versículo 16 al 18. Lo podemos leer aquí en la pantalla. El Dios le había dicho al pueblo de Israel, le había dicho, cuando tú llegues a la tierra prometida, ten mucho cuidado de poner tu confianza en tus fuerzas. Y Deuteronomio 8, versículo 16 al 18 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza en este día, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer qué cosa, dice el texto bíblico. Él te da el poder para hacer la riqueza, te lo da a ti que estás ahí sentado, me lo da a mí. Nos da el poder, nos da las buenas ideas, nos da la vitalidad de nuestro cuerpo. Hace unos días estaba yo tirado en mi cama porque tuve un dolor muy fuerte en mi espalda. De cuando en cuando, pasando algunos años, me vuelve a dar. No me puedo mover. Y ya cuando me puedo ya medio parar, mi esposa, mis hijos y yo reímos por la forma en la que camino. Y parece que tuviera más años, porque tengo que estar un poco encorvado. Después empiezo a hacer ciertos ejercicios, tomo medicamento. A mí no me gusta mucho que me inyecten, pero cuando me da ese dolor, imploro una inyección para que el dolor se vaya. Pero saben, queridos hermanos, cuando las fuerzas faltan, uno dice, Señor, por favor. Cuando viene una crisis, uno empieza a pensar, Señor, todo esto es tuyo, mi cuerpo es tuyo, la vida es tuya, mis bienes son tuyos, pero cuando todo va bien, parece que nos olvidamos. Viene una crisis, buscamos a Dios. Y saben que eso de las crisis es interesante. Yo no sé cómo les ha ido a ustedes allá donde están, pero de pronto hay partes del país acá en México que tiemblan. Y allá por casa donde viven mis suegros, que en esta semana se los voy a presentar y les voy a contar una historia de ellos, es una zona sísmica, Matías Romero, Oaxaca. Y en una ocasión hubo un temblor, hace poco tiempo. La tierra se movió, un hotel de la ciudad se desplomó, una tienda de mucho prestigio se desplomó, algunas casas se cuartearon. Y mi suegra me comenta que cuando ella tiene un corredor grande, ahí ponemos 2 mesas y sillas y podemos comer 20, 30, 40 personas. Y ese corredor se llenó de los vecinos que venían y decían, vecina, permítanos dormir aquí, no sea que empiece a temblar y la casa se caiga. Queremos que ore por nosotros, conociendo que mi suegra y mi suegro son creyentes, son hijos de Dios, que leen la Biblia y estudian su palabra. Ore por nosotros. Y se juntaba un grupo y ahí dormían.
y aprovechaba en algún momento para orar, pero dejó de temblar y la gente se fue. Empiezan los temblores, las iglesias se llenaban cuando nos podíamos reunir. Dejaba de temblar y las iglesias igual. ¿Por qué? Porque ante la crisis buscamos a Dios. ¿Qué no sería bueno buscar a Dios en todo momento? ¿Qué no sería bueno reconocer como el Creador en todo momento? Qué interesante es ver cómo nos comportamos. Y quiero decirte que es muy cierto, la palabra de Dios no se equivoca. Dios es el que nos da las fuerzas. Acuérdate, cuando creas que tú eres el que haces, y hay personas que dicen, yo he logrado esto porque por mí, por mi fuerza, por el esfuerzo de mi trabajo. ¿Y quién te dio la fuerza? Es Dios. En su palabra lo dice. El texto bíblico no se equivoca. Daniel 4, 32 al 33 dice lo siguiente: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos que representan 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere, y en la misma hora fue cumplida esa palabra. Quiero decirte que en una forma terrible, este hombre impresionantemente, el rey del tiempo más poderoso, allí en Babilonia, se encorvó y quedó como una bestia salvaje. Las uñas crecieron. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿por qué tanto? 7 años. Porque tanto Dios se le había manifestado una y otra vez. Ya había sido testigo de cómo un sueño que él no recordaba le había sido revelado y se le había dicho que su reino iba a pasar, que su reino no era eterno y que iba a venir otros reinos. Y vimos en la historia que su reino era Babilonia, después iba a venir los medos, los persas, después iba a venir Grecia, después iba a venir Roma y luego en los pies de la estatua, cuando tú y yo vivimos, donde estamos ahora, los reinos iban a ser divididos en parte de hierro y en parte de barro y harían alianzas humanas, pero nunca se mezclarían. El rey lo sabía, se le había mostrado. 9 años después, él decide hacer una estatua de oro para adoración no de Dios, de él, porque él no quería, se resistía a creer que su reino iba a terminar. Y entonces Dios le muestra su poder, salvando a Sadrach, Mesach y Abednego, que en su fidelidad decidieron no postrarse ante esa imagen. Y entonces, 20 años después, viene la visión del árbol frondoso que protegía a las bestias del campo. Era su reinado. Y solo un año después, 12 meses, se cumple lo que se había dicho en visión. Porque quiero decirte algo. Todo lo que Dios revela proféticamente se cumplirá. Estamos viviendo en tiempos solemnes. Allá donde tú vives están pasando cambios políticos y religiosos. Aquí donde yo vivo, el mundo se encuentra en un temor global por la enfermedad que se está viviendo y vendrán muchas cosas más. Pero dentro de todo esto debemos comprender que Dios está al control, su palabra nos ha revelado el futuro y debemos confiar en él. Qué importante es confiar en Dios con todo nuestro corazón. Y saben que este monarca estuvo como un animal durante 7 años. Tanto tiempo, porque tanto tiempo Dios le estuvo revelando su poder y él rechazando, huyendo de Dios. Pero ¿saben qué? Dios es el Dios de las oportunidades y protegió su reinado. Yo quiero que busquen Daniel capítulo 4, versículo 15 al 16. Daniel capítulo 4, 15 al 16. Vamos a buscar Daniel capítulo 4, 15 al 16. ¿Lo tenemos? Busquemos en la palabra de Dios. Daniel 4, 15 al 16. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Será mojado con el rocío del cielo y con las bestias será su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre será cambiado y será dado un corazón de bestia y pasarán sobre él 7 tiempos que representan 7 años. Qué impresionante ver este texto bíblico en Daniel. Qué sorprendente ver cómo se cumplió a cabalidad.
Y ¿saben qué es lo más interesante de esto? Que dentro de la necedad de este poderoso monarca está la gran misericordia de Dios. Conservar su reinado en tiempos tan violentos y sanguinarios como eran los tiempos que se vivió en el reinado de Nabucodonosor en Babilonia, es algo increíble y debemos ponernos a pensar. En el tiempo que los hijos, que eran príncipes, hay muchos registros bíblicos donde los hijos mataban a los padres por obtener el poder, donde otras personas que tenían altos rangos políticos y religiosos mataban a los reyes por obtener el poder, donde había conspiraciones estando los reyes vivos y saludables para derrocarlos y quitarles la vida y tomar el poder. Parece increíble que durante 7 largos años este monarca animalizado, convertido en una bestia, sin poder tener control de sí mismo, viviendo con las fieras del campo, pudiera conservar su reinado. Porque quiero decirte que a veces en la vida, aunque todo parece perdido, tenemos que voltear al cielo y recordar que Dios está al control y Dios es el Dios de las oportunidades. Y escúchalo bien, siempre habrá una oportunidad más para ti o para mí. ¿Qué está diciendo, pastor? Lo que está diciendo usted es de que Dios me va a perdonar si yo me equivoco una y otra vez. Sí, en su palabra lo dice. Y nos invita a perdonar hasta 70 veces 7. Pero pastor, yo he hecho cosas terribles. Puede haber alguien que diga, pastor, yo he engañado a mi esposa. Puede haber alguien que diga, yo he quitado vidas. Recuerdo la historia de un joven que se acercó conmigo en una de las iglesias que yo pastoreaba en el estado de Sinaloa. Y me dijo, cuando íbamos a hacer una visita pastoral, llorando, dice, pastor, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar? Yo le dije, sí, Dios nos puede perdonar, pastor, pero yo he hecho mucho daño. Yo he dañado a niñas, a señoritas, a mujeres. He abusado de ellas. ¿Usted cree que Dios me pueda perdonar? Y siempre viene la humanidad a la mente y dice, bueno, a veces uno puede decir, bueno, yo no te voy a perdonar, yo no te perdono porque eso es algo muy malo. Pero tú y yo no somos Dios. Tú y yo no somos Dios y hay cosas que a lo mejor para ti, para mí son difíciles de pensar o de aceptar. Y en ese momento pasaron muchas cosas por mi mente, pero yo le dije lo que le debo decir, lo que la palabra de Dios dice es que Dios es el Dios de las oportunidades y Dios nos puede perdonar cuán bajo hayamos caído. No hay un momento en el cual tú digas, ya no hay un retorno. Dios es el Dios de las oportunidades. Satanás cree fielmente y te hace creer que tú no te puedes salvar y te susurra al oído, como leímos en temas anteriores, tus pecados y los míos, y nos acusa ante Dios porque es el gran acusador, así como los caldeos acusaron a Sadrach, Mesach y Abednego cuando ellos no se inclinaron. Un grupo de caldeos fue y los acusó y les dijo, hey, ellos no están haciendo. Y eso es lo que hace el enemigo de las almas, va con Dios y le dice, él, Gamaliel, no está cumpliendo. Y nos susurra nuestros pecados en el oído. Y si nosotros nos quedáramos con eso, caeríamos en la desesperación. Pero Dios, con su amor, nos redime de toda maldad y nos da una nueva oportunidad. No lo olvides. El Dios de las oportunidades puso un hierro en el tronco, dice la Biblia, de bronce y de hierro, que representaba el reino. Iba a estar listo después de los 7 años para ser dado nuevamente al monarca. Y quiero decirte, probablemente no vamos a hablar más de este personaje, porque el resultado de atravesar esa prueba en su vida, registrada en el capítulo 4 de Daniel, nos muestra a un hombre renovado por el Dios de las oportunidades. Yo quiero que vayas y busquemos en la Biblia Daniel capítulo 4, versículo 34 al 37. Daniel capítulo 4, versículo 34 al 37. Vamos a buscar. Comparte tu Biblia, Daniel 4, 34 al 37. Dice el texto bíblico, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Amén. Gloria a Dios. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué
al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su poder por todas las edades. Versículo 37. Ahora dice, versículo 37, Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y agradezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia, como tú y como yo. ¿Sabes, querido hermano? Él es el que pone y quita reyes. ¿Cuánto no más va a poder quitar la soberbia de nuestros corazones? Qué importante es nosotros entender que Dios es el que dirige nuestra vida, y le costó mucho a este rey 7 años de su vida. ¿Cuánto tiempo has estado sufriendo por correr de Cristo Jesús? No lo sé. ¿Sabes? Quiero contarte una historia. Recuerdo que conocí a una mujer en la Ciudad de México que tiene una historia que, si pudiéramos escribir un libro, podríamos escribir un libro, una novela de la historia de esta dama. Por dar un nombre, vamos a ponerle por nombre Carla. Y esta dama, Carla, que me tocó conocer en Ciudad de México, tiene una triste y larga historia de huir de Dios. Y quiero decirte que en forma muy especial, cuando la conocí, ella se había casado por primera vez, en contra de los principios que ella conocía de Dios, en contra de los consejos de sus padres. Ella contrajo matrimonio con un joven que, con muy poco tiempo de conocerlo, ella decidió entregarle su vida. Sus padres no estaban de acuerdo con esa relación, pero ella no escuchaba, ella no quería, ella quería vivir su vida. Cuando ellos se casaron, no pasaron horas cuando él la empezó a maltratar. Él empezó a abusar físicamente de ella. Al poco tiempo, estamos hablando de su luna de miel, cuando todo debe ser bonito, cuando todo debe ser especial, ella ya estaba sufriendo las decisiones malas que había tomado. Este hombre la drogó, este hombre fue malo con ella, la dañó. Duraron solamente 15 días y lo más sorprendente es que este hombre le dijo, el diablo me ha enviado para destruir tu vida. Y eso le hizo reaccionar, y solo 15 días duró ese matrimonio. Con esas cargas uno diría, no te vas a volver a equivocar, tienes una experiencia terrible, pero pasó el tiempo, como pasó el tiempo con Nabucodonosor. Y el tiempo, dicen muchos, nos hace olvidar. Ojalá olvidáramos las cosas malas y nos enfocáramos en lo bueno, pero a veces olvidamos las maravillas que Dios hace con nosotros. Y esta dama volvió a casarse, Carla volvió a casarse una vez más. Nuevamente, las decisiones apresuradas en su vida la llevaron a un matrimonio, pero ahora procreó una linda hija que Dios le permitió cuidar por el tiempo que la tenía. De pronto el hombre cambió con el que se había casado y empezó a ser agresivo con ella. Y para no hacerte larga la historia, la intentó matar más de una vez, pero ella huía y se libraba de ese hombre que debería protegerla. Ahora estaba poniendo en riesgo su vida y la de su nena. Así que decidió terminar ese matrimonio por segunda vez, en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de tener algo especial en su vida. Ahora ella estaba sufriendo una vez más. Pasó algo de tiempo y al parecer decidió reanudar una relación con una persona que vivía en Estados Unidos. Sorprendentemente para todos, decidió dejar a su hija en casa y hacer vida con este hombre, irse sin su hija a Estados Unidos. Parecer todo iba bien, pero al poco tiempo este hombre la volvió, como los demás, a maltratar. Este hombre la encerraba y la dejaba ahí en un lugar para que ella no pudiera salir. Y quiero decirte, apreciado hermano y amigo, que es algo terrible cuando tú tomas una mala decisión y no tienes a un familiar cercano que te pueda apoyar. Y esta joven estaba sufriendo hasta que
después del sufrimiento vino la agonía. Ella quedó embarazada de unos gemelos que terminó perdiendo. Y después de que terminó perdiendo ese embarazo, ella llegó a pensar en quitarse la vida. Y Dios la salvó de una forma milagrosa y no pudo realizar ese acto de quitarse la vida. Y tuvo que regresar a casa y dejar a este hombre por tercera vez. Yo no sé si le estoy hablando a alguien que ha fracasado 1, 2 y 3 veces en la vida, tal vez en un matrimonio o en un trabajo o en alguna otra situación que te propones hacer el bien y no puedes hacerlo porque tomo malas decisiones. Eso le estaba pasando a Carla. Y quiero decirte, querido hermano y querido amigo, que el hecho de que ella se equivocaba la sumía más en depresión. Hasta que ella decidió buscar a Dios, hasta que ella decidió seguir el consejo de sus padres. Hoy está casada por 4ª vez. Hoy ha decidido dejar de correr de aquel que la busca y desea salvarla. Hoy ha decidido abrazar al Dios de las oportunidades y es una líder espiritual en el lugar donde vive. Tiene un pequeño negocio, sustenta a su familia, es la que sostiene el hogar y lleva el mensaje del evangelio de Dios por doquier, porque entendió después de muchos errores, igual que Nabucodonosor, que el Dios del cielo es el que da, el que quita y es el que merece la honra y la gloria de todos nosotros. Así que, querido hermano que estás allí, ¿quién de nosotros quiere entregarle su vida a Cristo Jesús como lo hizo esta dama? Después de caer y levantarse, ella decidió que iba a seguir al Dios de las oportunidades, porque ese Dios que Carla y que Nabucodonosor aceptó en los últimos días de su vida es el mismo Dios que hoy te extiende la mano y te dice: hijo, hija, ven a mis brazos porque yo te quiero dar la corona de la vida. Y yo quiero invitarte en este momento a que ahí donde estás escuchando este tema, tú tomes la decisión que después de tantos fracasos y tantos golpes que te has dado en la vida, tú puedas decirle a Jesús: Jesús, dame tu mano, quiero ser salvo en el nombre de Cristo Jesús. Acepto la oportunidad que me das una vez más porque quiero vivir contigo por la eternidad. ¿Cuántos en esta noche, queridos hermanos, o en este día, o en el momento que estés viendo esta grabación, queremos aceptar a este Dios y darle la honra y la gloria, como lo hizo Nabucodonosor y como lo hizo esta chica de la historia? El Dios de las oportunidades es el que te espera con los brazos abiertos. Ponte de pie donde estás. Y si hay alguien que esta noche ha decidido seguir al Dios de las oportunidades, vamos a hacer una oración. Cariñoso Padre que estás en el cielo, en este momento te queremos dar gracias por la vida. Te queremos dar gracias por los poderosos testimonios de vida del rey Nabucodonosor, tan orgulloso, escapando vez tras vez de ti y tú mostrándole tu amor, como lo hiciste con esta dama de la historia. Queremos que hagas con nosotros en nuestra vida. Somos orgullosos, te fallamos. Hay mal en nuestra vida, pero en el nombre de Cristo Jesús sabemos que tenemos una oportunidad más. Pongo a este joven, a esta señorita, a este niño, a esta persona de la tercera edad que han decidido entregar su vida a ti, porque te aman y quieren que su vida cambie. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Dios les bendiga.